voy a referirme a este espacio temático. En momentos como el que estamos viviendo, que no voy ni siquiera a ensayar de escribirlo, sería quitarme tiempo a lo más sustantivo de lo que quiero dejar aquí como reflexión, pero en estos momentos tan difíciles, desde todas las perspectivas, difíciles por la situación económica, por el entorno de la inseguridad personal y de los bienes, por la altísima conflictividad política, por los grados de creciente frustración de una masa de descontentos que ha ido creciendo y que por ir creciendo, por sentirse mayoría y por sentirse con razón, han entendido que el cambio de gobierno debería producirse cuanto antes. Es muy cuesta arriba en estos momentos que se imponga un mínimo de racionalidad o que se le recuerde al país las reglas del juego. Por ejemplo, que Maduro fue electo por 6 años. Cuando se tienen expectativas tan crecientes, cuando se está en cierto modo horadada la dignidad nacional desde muchísimas perspectivas, el lado humano, el lado del fervor, de la pasión, de querer convertir el deseo en realidad, en la inmediatez, se hace presente. Y el liderato político, en términos generales, se siente muy extraño fuera de este marco. Se siente más cómodo expresándole a la ciudadanía lo que la ciudadanía quiere escuchar. Y entonces opera una recíproca legitimación de pareceres. La ciudadanía en general percibe que si el liderazgo político que le representa está de acuerdo en que el fin debería ser ya, entonces hay un estímulo, hay un soporte sobre el cual seguir trabajando. Y cierta dirigencia política teme que si no se continúa la redacción del reclamo del cambio en los mismos términos que lo hacen las mayorías, las masas, el colectivo, pues entonces pierden legitimidad. Así que nos encontramos con una circunstancia que en Venezuela tiene ya tiempo ocurriendo. No voy a decir que es una constante, pero se ha ido construyendo alrededor de esa ecuación. Si el actor político A dice que hay que salir de este gobierno el día de las elecciones, cuando corresponda, el actor político B pues lo tilda de indiferente, de insensible. ¿Cómo se le ocurre? Hay que salir de esto, es como un revocatorio cuando llegue la mitad del periodo. Y el actor político C enseguida replica y dice: caramba, qué poca sensibilidad, no entienden lo que está pasando, hay que salir de esto ya. Entonces, la identificación en la inmediatez, en la pronta respuesta, en el ofrecerlo todo ya, se está convirtiendo en un lenguaje que va a traer consigo conflictos adicionales a los conflictos económicos, políticos, administrativos y jurídicos reales que existen. A mí me llamó poderosamente la atención cuando los compañeros de la Mesa de la Unidad convinieron en luchar por todas las estrategias a la vez. Entonces convinieron en trabajar en el reclamo de la renuncia, en la promoción de una enmienda, una reforma de la Constitución para cortar el periodo del presidente, y en trabajar en el referendo. Fundamentalmente, la Asamblea Nacional Constituyente, aunque ha formado parte de lo coloquial y es una categoría que también la gente tiene allí en previsión como una modalidad de cambio, no fue incluida en ese debate cotidiano de las fuerzas o de los referentes políticos que operan a diario, sino fundamentalmente el reclamo de la renuncia, la promoción de una enmienda constitucional y la instrumentación de un referendo revocatorio. En cuanto al reclamo de la renuncia, bueno, yo creo que es obvio, al
menos para algunos de nosotros, ya se hace demasiado pesada la evidencia que tal renuncia no va a proceder, porque la renuncia no depende de la buena fundamentación o de los muy sólidos derechos que tengan los solicitantes, o de la convicción que los solicitantes tienen de que al país se le está lesionando, se le está haciendo severo daño si ese gobernante continúa en ejercicio. En consecuencia, con profunda autenticidad y casi que con indignación de que quienes no compartan su punto de vista no levanten la voz también, mucha gente ha reclamado la renuncia. El destinatario de la renuncia, como quien oye y ve llover, como si no estuviera pasando nada. Y desde mi perspectiva al menos le encuentro muchísima, la comprendo, porque dos de los nutrientes políticos filosóficos de Maduro, no sé si son los únicos, pero yo los percibo como muy presentes en todo su accionar, son por una parte el comunismo y por otra parte más recientemente el militarismo. Y tanto comunismo como militarismo, abstracción hecha de muchos contenidos de ambas tesis, pues sienten por el poder un respeto muy especial. El poder no es simplemente una circunstancia para representar a los electores, no es simplemente un momento de alternabilidad histórica, es casi que una situación definitiva por la que ha de lucharse para mantenerlo, el poder por el poder. Y todos estos totalitarismos, tanto los totalitarismos funcionales, donde se concentran lo legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, lo militar, lo policial, es decir, que proscriben la división del poder, como los totalitarismos temporales que basan la fusión y el incremento del poder en el continuismo, bueno, se mezclan en Maduro. Ahí hay concentración de poder funcional, hay concentración de poder temporal. Devengan las características de una sola cabeza, el partido único al frente de todas las decisiones, y el continuismo, que además se considera un derecho casi que ético, es una misión. A mí me es muy cuesta arriba tratar de entender a Maduro de otra manera. No le conozco personalmente, más que habiendo compartido unos meses cuando estuvimos de constituyentes, el año 99, pero sus acciones, su discurso, su conducta me hace sostener pues, que militarismo y comunismo son en él muy marcados, en razón de que habría de renunciar. Sin ofender, me parece una posición bastante cándida de los solicitantes. Entonces, ¿por qué ocurre esa solicitud? Porque la única función aunque la función expresa de la solicitud es resolver el problema de su estado en el poder, la función latente de esa solicitud es la de posicionar a los solicitantes como verdaderos intérpretes de la emergencia nacional, como que realmente coinciden con el dolor colectivo, como que son los que han sabido representar el sentimiento de urgencia. Entonces, más allá de que se concrete o no, es decir, que tenga éxito o no el planteamiento de la renuncia, sin embargo, sí puede tener éxito, como en efecto lo ha tenido en algunos, el posicionamiento o el ascenso o la aceptación en la imagen de quienes hacen ese planteamiento. Pero desde mi particular registro, pues eso murió al nacer, pero si eso no era suficiente, han pasado ya varios meses de solicitud de renuncia, unos 5 meses, y ahí no se ha movido ni un milímetro esa circunstancia. La otra medida que convinieron los compañeros de la mesa de la unidad impulsar fue la enmienda para llevar el periodo presidencial de 6 años a 4 y eliminar la reelección. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, ha pasado lo que era previsible, no hay sorpresas. El lenguaje de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia no es el lenguaje estricto del derecho, no es verdad, es el lenguaje
de darle piso jurídico a las acciones del Ejecutivo, pero no del derecho per se. Y aunque pudieran estudiosos del derecho apelar a una premisa fundamental en esa disciplina y decir que la no retroactividad de la ley no aplica para reformas constitucionales y para enmiendas constitucionales o para momentos de asamblea constituyente, aunque eso sea cierto en tanto en cuanto el derecho, sin embargo, allí está el pronunciamiento que en solicitud de unos solicitantes hizo el Tribunal Supremo de Justicia, y ese pronunciamiento es claro, no aplica la retroactividad de la ley en este caso. Es decir, el derecho pasa a un quinto plano, lo importante es darle cierta consistencia jurídica a la legitimidad del gobierno. Entonces la enmienda ha muerto también. Aunque convinieron luchar por todas, ya pareciera que no vale la pena seguir luchando ni por la enmienda ni por la renuncia. Queda la otra, el revocatorio. ¿Qué pasa con el revocatorio? En algún otro momento he dicho algo que suena un poco duro y que dentro de tantas pieles sensibles algunos piensan que va dirigido a los compañeros que promueven el revocatorio. Pues no, va dirigido realmente a los redactores de la Constitución. El referendo revocatorio es una oferta engañosa. Los redactores de la Constitución y quienes conformaron mayoría, que luego la presentaron en referendo al país, nos hicieron creer a los venezolanos que nos reivindicaban con un nuevo derecho político. Ahora tenemos el derecho a revocar, que casi que lo han promovido propagandísticamente como si fuera el derecho al voto a la mujer, como si fuera el derecho a elegir gobernadores o alcaldes directamente. Lo han colocado en un nivel, en una entidad de mucha consistencia. Tenemos ahora el derecho de revocar, pero eso es lo que dice la letra grande, como hablan los vendedores de seguro. Eso es lo que dicen los titulares en la Constitución. Pero esa Constitución también tiene una letra chiquita donde lo que te ofrecieron con la letra grande tiene sus peros. Depende de circunstancias, depende de lugar y de tiempo. Pues ya todos sabemos que con un artículo se reconoce el derecho a revocar, pero con varias otras disposiciones de la Constitución se entorpece ese derecho. Si el presidente o el gobernador o el alcalde tal, cualquiera que sea del ejemplo que se nos ocurriere, lo está haciendo dramáticamente mal, está lesionando en demasía todas las funciones que él debería dignificar. ¿Quién dijo que la unidad de medida para comenzar a activar una protesta contra un mal gobernante, pésimo gobernante, lesivo gobernante es la mitad del periodo? Claro, ocurre como en ciertas cosas hasta de percepción humana. Cuando ya la hemos internalizado en nuestra cultura, si nosotros dijésemos la silla, enseguida se nos viene a la mente una figura, ¿verdad? Aunque las letras no son figuras, se nos viene a la mente una figura. De tanto leer esa Constitución, todos internalizamos la idea según la cual era racional, ¿verdad? Es a la mitad del periodo que se puede establecer cuando un gobernante ha sido lo suficientemente evaluado. Ahí comienza la trampa. Lo otro, bueno, tiene que obtener más votos que los que obtuvo el elegido en su momento. Pero es que en su momento el presidente Maduro llegó en hombros de una campaña de millones y millones y millones de bolívares de propaganda y de publicidad. Pero no solamente él, sino que también el candidato por el que otros votamos, en este caso Enrique Capriles, también llegó en hombros de una campaña de millones y millones y millones de bolívares en tarimas y gorras y franelas y jingle. Es decir, fue un momento de alta excitación nacional, que sumado al esquema de polarización era casi que inescapable tomar partido en ese momento. Esa no es la circunstancia a la que vamos a estar sometidas ahora, por más que nos impresionen las fotos que en las redes están apareciendo de las firmas en Margarita, en La Pastora y en Valencia. Ese no va a ser el clima. Aquí va a haber solo una corriente remando por llevar votos, no la otra, y no va a haber careo y no va a haber esa inversión. Pero es tan alto el descontento, la tragedia es tan grave, que admitamos que se pueden superar hasta con holgura esos 7.500.000 votos. Pero aquí viene la tercera de las letras chiquitas.
Resulta que si nosotros revocamos al presidente Maduro después del 10 de enero del próximo año, o para hablar en números redondos, para redondear, si no lo hacemos este año, Maduro va a salir. Al menos yo no tengo, según los estudios de opinión que conozco, según las vivencias que tengo en diferentes recorridos por el país, no tengo nada que me indique que podría ganar el revocatorio. ¿Saldría Maduro? ¿Cómo no? Sí saldría, dentro de tan solo 7 meses. Pero quedaría en el gobierno el PSV, los mismos ministros, las mismas políticas, y estaría de presidente a quien el señor Maduro ya ha designado vicepresidente un día antes de estar revocado, que bien podría ser la doctora Cilia Flores, que es una dirigente política activa. Es decir, esto se podría convertir en un fraude histórico, una estafa histórica de tal naturaleza, que creo que no me excedo entonces cuando digo que el revocatorio ha sido redactado como una oferta engañosa. A mí me llamó mucho la atención que hasta hace pocas semanas, me llamó mucho la atención que hasta hace pocas semanas había equipos de activistas y dirigentes de oposición recolectando firmas frenéticamente. Algunos hasta mostraron estadísticas en las que exhibían no sé cuántos centenares de firmas que se han recolectado. Yo siempre me preguntaba, ¿y cuál sería el propósito de esa firma? Porque el revocatorio no es. Porque a ningún político profesional, a nadie de este oficio, y mucho menos de este oficio desde hace 17 años, se le puede escapar un elemento básico, protuberante, que es que las firmas hay que recogerlas en el formato que dé el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿para qué eran esa recolección de firmas? Aquí viene el problema de la legitimidad. No solamente que el reclamo de renuncia posiciona, legitima al dirigente como quien interpreta nuestra angustia, aunque la renuncia no proceda, abro comillas, ese sí es guapo, esa sí es valiente, y se lo digo en su cara, renuncie. Cosa completamente inocua, pero que fortalece la figura del líder o de la lideresa en cuestión. La enmienda, ese quiere recortarle, que gobierne hasta allá, y hasta introdujo unos papeles absolutamente intrascendente a los efectos de una sala constitucional cuyo propósito está muy bien definido. Esos son abogados por encargo para hacer lo que están haciendo. Es decir, estamos viviendo una verdadera tragedia. Entonces, aquí con el problema referente al revocatorio también decía, pero ¿y por qué andan en jornadas de firmas? Y al menos los políticos profesionales tienen que saber que esas firmas no tienen el valor espiritual, psicológico, anímico, de la dignidad humana, de gente que quiere expresar su disconformidad, pero procedimentalmente no tienen valor alguno. Bueno, y si no lo sabían, entonces deben revisar el oficio al que están dedicados. Ahora, después de protestas, el Consejo Electoral consignó unas planillas. Las planillas se están usando para recoger firmas que, por lo que he visto desde acá, desde mi teléfono, son un éxito y son muy auspiciosos. Pero yo quiero decir una cosa: después de leer varios blogs y los periódicos de hoy y de ayer, y de ver los textos de la gente entusiasmada, la gente dice que se están recogiendo firmas ahora sí para activar el revocatorio. Eso no es verdad. Estas firmas no son para activar el revocatorio. El revocatorio se activa, según la Constitución de Venezuela, al recoger el 20% de las firmas de los inscritos en el registro electoral. Este 1% que se está recogiendo no es para reactivar el revocatorio. Este 1% es para que la agrupación solicitante, en este caso la Mesa de la Unidad, quede registrada ante el CNE como autorizada, como que es legítima para recoger luego las firmas. Yo no tengo ningún flash, pero me atrevería a una hipótesis de trabajo a los efectos de esta reunión, me atrevería, ¿no?, a decir que una proporción altísima sería pero como es un atrevimiento, digo cualquier cosa. Me atrevería a decir que el 90-95% de quienes están firmando allí, mis hermanas, mis hijos, posiblemente yo, si me ponen una planilla por delante, están creyendo que con esa firma se está reactivando el revocatorio. Otra mentira más. Eso no es verdad. Se está simplemente registrando como que tienen los prerequisitos que la norma del Consejo Nacional Electoral ha dispuesto a una agrupación como autorizada para luego activar el revocatorio. En otras palabras, que en esta circunstancia de miércoles, jueves y viernes no laborables, bendito sea Dios,
En esta circunstancia de racionamiento eléctrico, ya después de miércoles, jueves y viernes no laborables, no me extrañaría en absoluto que el señor Maduro y sus ministros y todos sus colaboradores digan después que segunda quincena no laborable de cada mes. A mí no me extraña, y no lo digo como un mal chiste, lo digo porque creo que la estupefacción tenemos que irla sacudiendo de nuestro camino para entender de lo que el cinismo es capaz en un momento de desesperación. Entonces, después que se recojan estas firmas, después que el Consejo Electoral las revise, las escrute y diga esta no es la firma del profesor Albuja, esta no es su cédula, eso hay que revisarlo, o después que digan, bueno, la dirección que puso aquí no fue la de su centro de votación, sino la de su casa, un larguísimo etcétera de pelos. Después de cuando eso ocurra, si realmente se llega entonces al 1%, porque usted puede recoger, yo acabo de ver una foto de la tierra de mis orígenes, de la Asunción, acabo de ver una foto de miles y miles de personas en una cola. Es que pueden ser 50.000 en una cola, pero la norma del Consejo Electoral le va escribiendo a cada estado el porcentaje. A tal estado, el porcentaje 1% son tantos votos. Usted tenía de ese estado que consignar, por ejemplo, 1.100 votos. Usted puede recoger 50.000, pero solo 1.100 tienen valor. Y así por el estilo irán apareciendo algunas cosas que el discurso político de la oposición ha omitido para no molestar a nuestra masa reclamante, para no molestar a nuestra masa respaldante, un poco hablarle al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Yo quiero recordar acá, en esta reunión, que cuando todo esto termine, felizmente que termine habiendo superado los requisitos, entonces vendrá la otra faena, reclamarla, ya termino, reclamar las... Chicos, qué organizado, estaba hasta impreso, le quedan 2 minutos. ¡Qué maravilla! Mire, reclamar entonces las nuevas planillas para activar el revocatorio, ese es otro procedimiento. Concluyo diciendo, no deseando, no siendo pájaro de mal agüero, pero sería extraordinario que el reclamo popular logre interpretarse en esta acción política que se está haciendo. Eso sería un paso democrático y que sería muy nutritivo, muy conveniente para Venezuela, no solo para quienes pensamos así, sino para el país. Pero quiero cerrar con esto. Lo que más me llama la atención de todo esto es que así como la Mesa de la Unidad incluyó la renuncia e incluyó la enmienda y el revocatorio con todas estas peripecias que he narrado, sin embargo no incluyó la elección de gobernadores. Lo único de carne y hueso, lo único de verdad en la agenda, la podrán diferir un día, 15 días. Lo único que existe es la elección de gobernadores. Lo demás no existe. Si me permiten un término más juvenil, lo demás es virtual, en tanto en cuanto son derechos que están allí previstos en la Constitución in genere, pero son derechos que hay que instrumentar, que hay que bajarlo, que hay que convertirlo en realidad. De eso se trata todos estos procedimientos. Qué curioso que lo único que tengamos de carne y hueso, eso no se haya incluido en el abanico de opciones. No faltará quien diga que es una posición electorera, politiquera. Yo tan solo quiero recordar, y con esto cierro, con 2 ideas finales, solo quiero recordar que el poder del chavismo no está concentrado, no es así, en Maduro. Eso podría haber sido cierto en Chávez y tampoco lo era. El poder hoy del chavismo está en el presidente Maduro, está en el Tribunal Supremo de Justicia, está en los militares del Padrino López, que él controla, está en la Asamblea Nacional, ahora podemos decir en pretérito, estaba en la Asamblea Nacional, está en los gobernadores, está en los alcaldes. Ha habido una arquitectura de poder que se ha ido construyendo a lo largo de 17 años. Y el 6 de diciembre se obtuvo un resultado extraordinario que le hizo una ranura a esa mole. Pues bien, los gobernadores, que según los últimos resultados del 6 de diciembre, podrían de las 20 gobernaciones, la oposición ganar 16, ni una sola acción se está tomando, y eso podría ser muy importante, porque la guerrilla colombiana está en los estados fronterizos, desde Amazonas hasta el Zulia, pasando por Táchira y Apure, por los gobernadores que existen. Porque despegan aviones y aterrizan aviones cargados de drogas por los gobernadores que hay en esos estados. Porque lo de Tumeremo ocurrió por el gobernador que existe en Bolívar.
porque la plantilla de decenas de miles de activistas que cobran sin trabajar, se dijera más académicamente, el clientelismo corrompido, existe por los gobernadores que están, de tal forma que el desmantelamiento de esa estructura de esa estructura de poder es un cambio real, hablando de realpolitik, y está precedido de una movilización real. Yo solamente registro mi extrañeza de que se haya puesto el énfasis en las cosas difíciles de alcanzar y lo que estaba a la vuelta de la esquina no está en la agenda de trabajo. Una información, logramos que el estacionamiento que está al lado cierre a las 6 de la tarde, seguimos más tarde.